Esta gran y antigua ciudad de Jerusalén siempre ha sido una inspiración para mí, puesto que lleva impreso el sello del Hijo de Dios. Hace 2000 años, el Salvador de la humanidad nació en Belén, situada un tanto al sur de aquí. Le trajeron a esta ciudad, al templo, siendo bebé. Aquí María y José oyeron las maravillosas profecías que pronunciaron Simeón y Ana acerca del niño que estaba destinado a ser el Salvador del mundo. Pasó su niñez en Nazaret de Galilea, que está hacia el norte. A los 12 años de edad, le trajeron de nuevo aquí, a Jerusalén, donde le halló su madre conversando con los doctores de la ley en el templo, los que estaban oyéndole y preguntándole. Y cerca de aquí, contemplando esta ciudad, él dijo con pesar: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Jerusalén fue el escenario de los últimos días de la vida terrenal del Hijo de Dios. Aquí padeció la agonía del Getsemaní, su arresto, los juicios, su condena, el dolor indescriptible de su muerte en la cruz, su entierro en la tumba de José y su resurrección triunfante. Nadie puede comprender cabalmente el esplendor de su vida, ni la majestad de su muerte, ni la universalidad de su dádiva a la humanidad. Proclamamos junto con el centurión que a su muerte dijo: verdaderamente, este era Hijo de Dios. 2000 años han pasado ya desde que nació en Belén. De cierto, este es un tiempo de rememorar y de rededicar. En nuestra época, el Señor ha llamado a 15 testigos especiales a testificar de la divinidad de Él ante todo el mundo. El llamamiento de ellos es exclusivo. Son apóstoles del Señor Jesucristo, escogidos y comisionados por Él. Se les ha mandado dar testimonio de que Él en realidad vive, y a hacerlo por el poder y la autoridad del santo apostolado que poseen. Les invito a escuchar el testimonio de esos testigos especiales. Nos hablarán desde diversos sitios del mundo, testificando del ministerio preterrenal, terrenal y postterrenal del Señor. Gracias sean dadas a Dios por la dádiva de su Hijo, el Redentor del mundo, el Salvador de la humanidad, el Príncipe de la vida y de paz, el Santo. Este magnífico telescopio de gran alcance se ha situado a propósito por encima de la niebla tóxica para escudriñar con su potencia las galaxias. Así es en la vida al ver por el lente de la fe, para ver las cosas más claras. También nosotros debemos elevarnos por encima de la contaminación secular para, como dice el himno, contemplar maravillados la obra de todos los mundos por las manos de Dios creados, cual en el universo son mostrados. De otro modo, no podemos investigar el Evangelio universal de Jesús ni ver las cosas como realmente son. Pero al reconocer la magnitud del cosmos y meditar con humildad en la vastedad de la obra divina, muchísimo antes de que naciera en Belén y se le llegase a conocer como Jesús de Nazaret, nuestro Salvador era Jehová. Ya entonces, bajo la dirección del Padre, Cristo era el Señor del universo, que creó incontables mundos
de los cuales el nuestro es solo uno. ¿Cuántos planetas con habitantes hay en el universo? No sabemos. Pero no estamos solos en el universo. Dios no es el Dios de un solo planeta. Testifico que Jesús es en verdad el Señor del universo, que por Cristo, por medio de Él y de Él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Habiéndonos comprado con su sangre expiatoria en la gran y asombrosa expiación, Jesús llegó así a ser nuestro legislador. Mediante la obediencia a sus leyes y a sus mandamientos, podremos volver un día a su presencia y a la de nuestro Padre Celestial. Lo antedicho sobre el universo debiera hacernos caer de rodillas aún ahora, mucho antes del ulterior día del juicio, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Testifico que Jesús cumplió esas grandes funciones como creador y legislador por su deseo de inmortalizar a todos los hijos de nuestro Padre Celestial, y con los más valientes vivir en la casa de su Padre, que tiene muchas moradas. Cuando Cristo vuelva, no regresará a la humildad del pesebre, sino que será reconocido como el Redentor y el Señor del universo. Entonces, en una gran manifestación del cielo, las estrellas caerán de sus lugares como testimonio de ello, de forma mucho más espectacular que a su nacimiento, cuando los astros brillando le prestaban su luz. No obstante, en la inmensidad de sus creaciones, el Señor del universo, que ve hasta cuando un pajarillo cae en tierra, es nuestro Salvador personal, de lo cual doy testimonio apostólico en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Cuando contemplo las estrellas del cielo, recuerdo que hace unos 4000 años, Jesús el Cristo, que entonces hablaba como Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, hizo un convenio con el padre Abraham, que comprendía la promesa de que el Salvador del mundo vendría por el linaje de Abraham y que la descendencia de éste se multiplicaría como las estrellas del cielo. Además, se dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese convenio iba a ser sempiterno, hasta 1000 generaciones. Se prometió a Abraham: en ti continuará este derecho, y en tu descendencia después de ti, sí, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. En las Escrituras aprendemos que ese convenio se ha de cumplir en los postreros días. Entonces se predicaría la plenitud de su Evangelio, y muchos creerían verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. En 1836 se entregaron las llaves del Evangelio de Abraham. En 1843, el Señor dijo al profeta José Smith que Abraham recibió promesas en cuanto a su posteridad y a la del fruto de sus lomos, de cuyos lomos eres tú. Esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham. Hermanos y hermanas, ustedes también pueden recibir las bendiciones divinas prometidas al linaje fiel de Abraham. El Señor ha indicado que las bendiciones y responsabilidades de su sacerdocio son de ustedes debido a su fe, obras y linaje, el linaje que se les ha declarado en su bendición patriarcal. Sois herederos legítimos, ha dicho Él. Vuestra vida y el sacerdocio han permanecido, y es necesario que permanezcan por medio de vosotros y de vuestro linaje. Las bendiciones supremas del convenio de Abraham se confieren en los santos templos.
Esas bendiciones nos permiten levantarnos en la primera resurrección y heredar tronos, reinos, potestades, principados y dominios para nuestra exaltación y gloria en todas las cosas. El cumplimiento del antiguo convenio de Abraham es factible solo debido al Señor Jesucristo. Es Él quien nos ha posibilitado morar con Dios, con Él y con nuestras familias eternamente. Esta es su obra y su gloria. Yo le amo, testifico de Él y expreso mi sempiterna gratitud por Él, ahora y para siempre jamás. Hace 2000 años, dos viajeros, un hombre y una mujer, avistaron el pequeño pueblo de Belén. Ella, estando encinta, había viajado desde Nazaret, un largo viaje que le había resultado muy difícil e incómodo. Debido a la repentina afluencia de visitantes, todos los cuartos y las posadas del pueblo estaban ocupados. El único amparo que hallaron José y María fue un lugar destinado para los animales. Y así nació él, Jesús el Cristo, el Mesías, el amado Hijo de Dios, el creador de soles, de lunas y de agitados océanos, yació envuelto en pañales en el entorno más humilde de la tierra. A muy tierna edad, y durante toda mi vida, me ha maravillado el bello relato del nacimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Lo más conmovedor de todo ello fue que lo anunciaron los profetas del Antiguo Testamento y del Libro de Mormón. Ellos conocían el plan de salvación y la parte fundamental que Él tendría en la salvación de la humanidad. El canto de los ángeles que anunciaron a los pastores el mayor acontecimiento de la historia y los magos del oriente que siguieron la estrella de Belén, esos hechos asombrosos hicieron que amara y entendiera a nuestro Salvador. Como su nacimiento, así fue su vida, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, no tuvo dónde recostar su cabeza. Hoy día, cuando la gloria y la fama se traducen en recibir honores y riquezas mundanas, nos parece inconcebible que un hombre solitario, sin hogar, sin influencia política, hubiese cambiado el curso de la historia y de la eternidad. Pero yo les testifico que Él lo hizo. Jesús el Cristo enseñó las palabras de vida, mostró el camino de la verdad, de la paz y de la felicidad. Testifico que cuando Él anduvo en la tierra, miles le miraron a los ojos, anhelando una respuesta, buscando alivio al sufrimiento y al pesar, deseosos de que sus cargas se hiciesen más livianas. Todos los que le miraron a los ojos con fe hallaron curación, paz y felicidad. Como apóstol del Señor Jesucristo, les testifico hoy que llegará la hora en que cada uno de nosotros mirará a los amorosos ojos del Salvador. Y sabremos entonces con certeza que el niño que nació de María fue en verdad el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Sabremos que ningún pesar es tan grande, ningún dolor tan profundo, ninguna carga tan insoportable que Él no pueda aliviar. Él pide que creamos en Él, que aprendamos de Él, que nos esforcemos por seguir sus enseñanzas, que nadie olvide jamás lo sagrado de su nacimiento, viniendo a Él y guardando sus mandamientos. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Todos tenemos un vívido recuerdo de nuestro bautismo y de la recepción del Espíritu Santo. Al aumentar nuestro entendimiento del significado cabal de la vida de Jesucristo, de lo que Él ha hecho por bendecir a toda alma, esa ordenanza adquiere mayor importancia. Sí, vivimos en la presencia de nuestro Padre eterno y de su Hijo amado, nuestro Salvador. Todos los mortales que han venido y vendrán a la tierra escogieron ese privilegio tras comprender plenamente el plan de felicidad que guiaría nuestra vida aquí.
solo los que hacen y guardan el convenio del bautismo, que obedecen con diligencia sus mandamientos y reciben todas las otras ordenanzas necesarias, tendrán una plenitud de gozo en la tierra y vivirán eternamente en el reino celestial. A los que de veras se arrepienten, el bautismo les brinda la remisión de pecados gracias a la expiación de Jesucristo. El Salvador dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese es un requisito indispensable para toda alma que desee recibir la plenitud de las bendiciones que se nos ofrecen. Por eso realizamos en los santos templos la ordenanza del bautismo vicario por nuestros parientes fallecidos. El Maestro mismo se bautizó para cumplir toda justicia. Él es nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas. Testifico que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un ser resucitado que posee amor y compasión perfectos. Testifico que Él dio su vida para que pudiésemos morar eternamente con Él y con nuestro Padre Celestial, y con nuestros seres queridos que se hagan merecedores de ello, mediante la obediencia a los mandamientos y el recibimiento de todas las ordenanzas de la salvación. Testifico solemnemente que sé que el Salvador vive. Hubo un suceso en mi vida que a menudo me ha recordado el regocijo que se desprende del preguntarse, ¿qué haría el Salvador en esta situación? Llegué con los primeros infantes de marina que arribaron a las costas de Japón tras firmarse el Tratado de Paz al fin de la Segunda Guerra Mundial. El entrar en la devastada ciudad de Nagasaki fue una de las experiencias más tristes de mi vida. Gran parte de ella estaba totalmente destruida. Todavía había muertos sin enterrar. Como tropas de ocupación y establecido el cuartel general, nos pusimos a trabajar. La situación era deprimente y algunos deseamos hacer algo más, por lo que pedimos permiso al capellán de división para reconstruir las capillas cristianas. Debido a las restricciones existentes durante la guerra, esas iglesias casi habían dejado de funcionar y sus edificios habían sufrido daños considerables. Un grupo nos ofrecimos para reparar y revocar esas capillas durante nuestro tiempo libre a fin de que volvieran a usarlas en sus servicios cristianos. No entendíamos el idioma. Todo lo que podíamos hacer era el trabajo de reparación. Buscamos a los clérigos que no habían podido ministrar durante la guerra y les instamos a volver al púlpito. Fue magnífico verles experimentar de nuevo la libertad de practicar sus creencias cristianas. Lo que ocurrió cuando nos íbamos de Nagasaki para volver a casa, no lo olvidaré jamás. Cuando subíamos al tren que nos llevaría a los barcos, muchos de los otros marines comenzaron a hacernos burla. Se despedían de las novias que habían hecho y se reían de nosotros diciendo que nos habíamos perdido el pasarlo bien en Japón por haber perdido el tiempo reparando paredes. Mientras se mofaban de nosotros, aparecieron por detrás de una pequeña subida que había cerca de la estación unos 200 cristianos de las iglesias que habíamos reconstruido y cantaban «Con valor marchemos». Nos llenaron de regalos y se quedaron junto al ferrocarril. Y cuando el tren se puso en marcha, ellos y nosotros estiramos las manos y nos tocamos los dedos en despedida. No podíamos hablar, ahogados por la emoción, agradecidos por haber podido ayudar un poco a restablecer el cristianismo en un país después de la guerra. Sé que Dios vive. Sé que todos somos sus hijos y que Él nos ama.
Sé que Él envió a su Hijo al mundo para que fuese el sacrificio expiatorio por todo el género humano. Y los que acepten su evangelio y le sigan, tendrán la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Sé que Él dirigió la restauración del evangelio sobre la tierra mediante el ministerio del profeta José Smith. Sé que la única alegría y felicidad duraderas que tendremos en nuestra experiencia terrenal la hallaremos al seguir al Salvador, al obedecer su ley y guardar sus mandamientos. Él vive. Este es mi testimonio que doy a ustedes en su santo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. En la fachada oriental de este edificio están las palabras «La Casa del Señor». La primera vez que di unos pasos por el interior de este templo, tuve la sensación de que había estado aquí antes. De inmediato, se me ocurrió que lo que me era familiar era un sentimiento de paz más grande de lo que jamás había sentido, pero que creí reconocer y casi recordar. Antes de venir a esta vida, conocimos a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo. Sentimos paz al estar con ellos y añoramos el volver a estar con nuestros seres queridos. Los templos que han sido dedicados son lugares sagrados a donde puede venir el Salvador resucitado. En ellos sentimos la paz de la relación que tuvimos con Él en la vida anterior. Allí hacemos los convenios que nos ayudan a venir a Él en esta vida y los cuales le permitirán, si guardamos las promesas que le hicimos, llevarnos de nuevo al Padre con nuestra familia. Cada parte de estos edificios y todo lo que en ellos se lleva a cabo reflejan el amor del Salvador por nosotros y nuestro amor hacia Él. Eso lo sentí un día cuando me encontraba en una de las torres de este templo. En un pequeño cuarto que casi nunca se ha usado, vi exquisita carpintería de la era pionera. Recuerdo el asombro que me invadió al imaginarme a los obreros que con tanto cuidado habían tallado y acabado las molduras. Trabajaron con gran esfuerzo, sin herramientas eléctricas, en un lugar al que solo mirarían el Señor y seres celestiales. No lo hicieron para el hombre ni por elogios, sino para el Señor y su casa. Sabían, tal como yo, que Él vive y que había pedido a su pueblo que se congregara y fuese digno de edificarle un templo para que Él los dirigiese y bendijese. Sé que Él vive. Sé que José Smith fue su profeta y que vio en visión no solo la forma de las ventanas de uno de los primeros templos, sino templos por toda la tierra. En su bondad, el Señor ha confiado a sus siervos las llaves del sacerdocio que se ejercen en estos templos, por nosotros y nuestros parientes muertos, y para llevar a cabo la obra para el glorioso regreso de Él. Esto es cierto y brinda paz a mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Siento gran amor por las Escrituras. Me encanta leer acerca de la vida terrenal de Jesucristo. Hay tanto en su vida que puede elevarnos, inspirarnos y fortalecernos en tiempos de necesidad. Para mí, uno de los capítulos más sagrados de las Escrituras es el 17 de Juan. El capítulo entero es una oración intercesora que Jesucristo le hizo a su Padre. En pocas palabras, Él dice: si el mundo tan solo te conociera como yo te conozco. Él le dice a su Padre que ha hecho todo lo que se le ha pedido hacer. A veces olvidamos cuán increíblemente obediente fue el Salvador. Todo lo que hizo, lo que dijo, fue porque era obediente a su Padre. El buscar a los pobres y cuidarlos
el llamar a sus discípulos. Sus enseñanzas, tanto en la tierra de Palestina como en las Américas, todas esas cosas las hizo porque su Padre le había mandado hacerlas. El Señor no tenía motivos personales. Él dijo: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. ¡Qué ejemplo perfecto de obediencia! Es necesario conocer al Salvador para tomar decisiones en la vida. Su sencilla admonición, ven, sígueme, podría transformar la existencia humana si solo se lo permitiéramos. Él tiene el poder de hacer que nuestras cargas sean ligeras si nos volvemos a Él. Como apóstol del Señor Jesucristo, tengo la oportunidad de dar testimonio como sagrado testigo del Salvador. Mi mayor deseo es que mi testimonio penetre el corazón de aquellos que lo escuchen. Yo sé que Jesucristo vive. Sé que Él guía y dirige su iglesia por revelación por medio de su profeta en este preciso día. Si tenemos fe en nuestro Salvador, Él nos ayudará en las pruebas y tribulaciones y podremos perdurar hasta el fin y volver a su presencia después de esta probación terrenal. Él vive y nos conoce y nos ama a todos. Él desea bendecirnos si venimos a Él. De todo ello expreso mi humilde testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. A menudo pienso en el momento en que hace algunos años el presidente Kimball me llamó para que fuera al templo. En ese tiempo yo era ayudante de los 12. Y él me llamó para que fuera a verlo al 4º piso del templo. Le dije que iría y él replicó: ahora mismo. Mientras me dirigía al templo, el corazón me empezó a latir más rápido, pues no sabía para qué me había pedido que fuera allí. Me llevó a un pequeño cuarto en el que yo nunca había estado. Y ahí el presidente Kimball me entrevistó en cuanto a mi dignidad. Y naturalmente, me quedé sorprendido por la manera en que me hablaba, ya que no tenía idea del por qué me encontraba allí. Luego me indicó que nos pusiéramos de pie, y mientras me encontraba al lado de ese hombre maravilloso que me tomaba de las manos, me dijo: con todo el amor que poseo, lo llamo para que ocupe la vacante del quórum de los 12. Cuando dijo eso, pensé que me iba a desmayar del susto. Me quedé perplejo. Después de ese llamamiento, pasé noches en vela, meditaba en lo ocurrido y le daba vueltas al asunto en mi mente. Él no dijo, como presidente de la iglesia, sino que dijo, al modo tan humilde de él, con todo el amor que poseo. Y me di cuenta de que lo que me estaba enseñando era en cuanto al amor, el amor que el Salvador espera que obtengamos, que demostremos y pongamos de manifiesto, que sintamos en nuestros corazones y nuestras almas a fin de enseñar el Evangelio debidamente. Al visitar a la gente de otras partes del mundo y dar testimonio del Dios viviente, viene a mi corazón el cálido y reconfortante sentimiento de que Él es real, de que Dios vive, de que Él es nuestro Padre Celestial y de que Jesús es el Cristo, el Hijo unigénito en la carne. Sé que eso es verdadero. De esas cosas doy mi afirmación, mi testimonio, mi conocimiento y el fervor que llevo en mi corazón de que esto es verdadero, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Al concluir su ministerio, Jesús introdujo el sacramento de la Santa Cena del Señor. Partió pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. Él tomó la copa,
Dio gracias y les dio, diciendo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El sacramento de la Cena del Señor es una renovación de los convenios y de las bendiciones del bautismo. Se nos manda arrepentirnos de nuestros pecados y venir al Señor con un corazón quebrantado y un espíritu contrito y participar de la Santa Cena. Al tomar de este pan, testificamos que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. Cuando obedecemos este convenio, el Señor renueva el poder purificador de nuestro bautismo. Nos hallamos limpios y siempre podemos tener su Espíritu con nosotros. La administración de la Santa Cena y la renovación de convenios y la purificación que se llevan a cabo al participar de la Santa Cena son los actos más importantes de la adoración dominical de los santos de los últimos días. Lo hacemos en memoria de la sangre del Hijo unigénito, Jesucristo. Él ocupa el lugar central de nuestra fe. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Este año en el que celebramos el 2000 aniversario de su nacimiento, agrego mi testimonio al de sus otros apóstoles. Testifico que Él vive y que nos ama. Testifico que Él, como la luz y la vida del mundo, ha proporcionado la vía para que regresemos a nuestro hogar celestial, a disfrutar de la compañía y de las más grandes bendiciones de Dios, nuestro Padre eterno. Sí, la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pocos lugares de la tierra son tan sagrados e importantes como este pequeño olivar aquí en el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Fue aquí, en el jardín de Getsemaní, en su última noche en la tierra, que Jesús dejó a sus apóstoles y descendió solo a las profundidades de la agonía, que sería su sacrificio expiatorio por los pecados de todo el género humano. Moviéndose lentamente, arrodillándose y postrándose, exclamó: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Para el ferviente seguidor de Cristo, es algo sumamente maravilloso el hecho de que el sacrificio voluntario y misericordioso de una sola persona pudiese satisfacer las demandas infinitas y eternas de la justicia, expiara todo delito humano, soportara toda enfermedad terrenal, sintiera toda aflicción, dolor y pérdida personales. Pero testifico que eso es exactamente lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Doy solemne testimonio de que la expiación de Jesucristo es el cimiento caritativo y el acto central del plan eterno de Dios para nuestra salvación y felicidad. ¿Debería extrañarnos que en este lugar caminemos en silencio y con reverencia? ¿Debería extrañarnos que hagamos convenios sagrados debido al amor que aquí se manifestó? ¿Debería extrañarnos que Cristo, el mayor de todos, bebiera aquí la amarga copa y no desmayara, para que no sufriéramos si nos arrepentimos y venimos a Él? Declaro mi asombro y maravilla, mi adoración y testimonio apostólico de Él. En su nombre redentor, el Señor Jesucristo. Amén. Justo en las afueras de Jerusalén, en este lugar, o cerca de aquí, se encontraba la tumba de José de Arimatea, donde se dio sepultura al cuerpo del Señor. Al tercer día, después de sepultarlo,
vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Mas el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Estas son las palabras más reconfortantes de toda la historia de la humanidad. La muerte, universal y definitiva, había sido conquistada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor resucitado apareció primero a María. Él le habló y ella contestó. Él era real, estaba vivo. Aquel cuyo cuerpo había sido sepultado en muerte. Con razón, cuando más tarde Tomás lo vio con las manos y el costado heridos, exclamó maravillado: Señor mío y Dios mío. Eso nunca había ocurrido. Solo había habido muerte sin esperanza. Ahora había vida eterna. Únicamente un Dios podría haberlo hecho. La resurrección de Jesucristo fue el gran acontecimiento culminante de su vida y misión. Fue la piedra de coronamiento de la expiación. El sacrificio de su vida por todo el género humano no estaba completo sin que Él saliera de la tumba con la certeza de la resurrección para todos los que vivieran en la tierra. De todas las victorias de la crónica de la humanidad, ninguna es tan grandiosa, ninguna tan universal en sus efectos, ninguna tan eterna en sus consecuencias, como la victoria del Señor crucificado, que salió de la tumba aquella primera mañana de Pascua. Los que presenciaron ese acontecimiento, los que vieron, oyeron y hablaron con el Señor resucitado, testificaron de la realidad de este, el más grande de todos los milagros. Los seguidores de Cristo, a través de los siglos, han vivido y muerto proclamando la veracidad de este acto divino. A todos estos agregamos nuestro testimonio de que aquel que murió en la cruz del Calvario se levantó de nuevo en maravilloso esplendor como el Hijo de Dios, el Maestro de la vida y de la muerte. Cuando al principio el Salvador mandó a sus apóstoles, id por todo el mundo, su iglesia era muy pequeña, con miembros esparcidos en la región geográfica que hoy se conoce como el Medio Oriente. Sus dinámicos apóstoles, como Pedro, Santiago, Juan y Pablo, que viajaban mayormente a pie o en barco, hicieron todo lo posible para mantener unido al pequeño rebaño. Pero las distancias y la falta de comunicación hicieron la obra muy difícil. Ellos mismos sabían que el futuro traería una apostasía de las enseñanzas del Evangelio. Sabían también que un día vendría al mundo una restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Testifico que la restauración del Evangelio se llevó a cabo, empezando con la aparición de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo al profeta José Smith en la primavera de 1820. Desde aquel día glorioso, más de 90 hombres han sido llamados a servir como apóstoles con la misma responsabilidad que tenían los de antaño, de enseñar a todas las naciones que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Padre eterno. Hoy, gracias a los aviones de retropropulsión y a la extraordinaria tecnología, nuestro ministerio se extiende hasta las partes más remotas del mundo. Desde 1820, más de 750,000 misioneros regulares han prestado servicio en el mundo, enseñando y testificando acerca de Cristo en más de 100 idiomas y en 137 naciones y territorios. Les testifico que la voluntad de nuestro Padre Celestial, a través de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, es que esta obra siga adelante. Es por Él y por medio de Él
que nuestros misioneros expresan su humilde y sincero testimonio. Soy testigo de ello. Llegué a saber por mí mismo acerca de la veracidad de esta obra y de la divinidad del Salvador mientras servía como misionero en Inglaterra hace 50 años. Lo sé con más certeza hoy día, mediante experiencias demasiado numerosas y sagradas para mencionarlas. Este es su evangelio. Él está a la cabeza, santo, divino, supremo, lleno de poder, majestad, gracia y verdad. Él vivió por nosotros y murió por nosotros porque nos ama. Le amo más profunda y poderosamente que lo que pueda expresar. Él es mi Señor, mi Salvador, mi Redentor y amigo. Sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Padre eterno. Él vive y dirige su iglesia hoy día mediante su profeta y sus apóstoles. Su gran obra continuará rodando hasta que llene toda la tierra. Este es mi testimonio, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta sala, el 3 de abril de 1836, se cumplió una profecía que se había dado hace más de 2000 años. Las palabras finales del Antiguo Testamento, dadas por el profeta Malaquías, profetizaron: «He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». Cuando el ángel Moroni apareció al profeta José Smith, citó muchas escrituras, entre ellas esta, que aparece como la segunda sección de Doctrina y Convenios. Entonces, en ese día de 1836, José Smith y Oliver Cowdery se inclinaron aquí en solemne y silenciosa oración. Y tras orar, José dijo: «El velo fue retirado de nuestras mentes, y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito». El Señor les habló, y luego Moisés apareció, y les entregó las llaves del recogimiento de Israel. Elías les entregó las llaves del Evangelio de Abraham, y luego sucedió: Elías el profeta volvió y dijo lo mismo, de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y dijo: «Por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca». Ahora bien, en nuestra época, la obra maravillosa sigue adelante, la de historia familiar y del templo, uniendo a las familias por la eternidad. En un mundo que se degrada a sí mismo con la desintegración de la familia, esta obra sigue adelante y es divina, diseñada por el Señor y presentada por Él mismo al venir a este lugar y presentar a Elías el profeta, quien entregó las llaves de esta obra. Testifico que Jesús es el Cristo, que esta es una obra divina. La mente del hombre no puede haberla concebido. Es verdad. Jesús es el Cristo. Él vive. Él dirige esta iglesia. De esto doy testimonio solemne en el nombre de Jesucristo. Amén. Me siento humilde al estar en este terreno sagrado de la histórica Nabú. Esta ciudad también se conocía como la ciudad de José,
Así se le llamaba en honor a José Smith, su fundador. Él fue el que vio en visión a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo en la arboleda sagrada en Palmyra, Nueva York. Su vida es un testamento de que Él se comunicó con el Cristo para traer a la tierra más verdad espiritual, llaves y autoridad que cualquier otro profeta. Aquí ocurrió mucho de la importante historia de los primeros días de nuestra iglesia. Aquí se erigió un templo magnífico. Fue el segundo edificado en esta dispensación. El templo de Nabú se construyó para que los miembros de la iglesia recibieran las bendiciones más elevadas que Dios tiene para su pueblo. Al caminar por estas piedras de los cimientos sagrados del templo de Nabú, mi alma se siente sobrecogida. El último día, antes de que se cerrara el templo y los santos se marcharan, muchos de ellos prácticamente vivieron en el templo. Mis bisabuelos John y Jane Akerly se hallaban entre los últimos que recibieron las bendiciones del templo en este magnífico edificio el 3 de febrero de 1846. Eso fue providencial porque John Akerly falleció en Winter Quarters. Con el tiempo, este magnífico templo se edificará otra vez para la gloria del Señor. Aquí es donde la pila bautismal del templo se hallaba ubicada. El Salvador dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La salvación, tanto para los vivos como para los muertos, depende de esta y de otras ordenanzas, todo lo cual es una confirmación poderosa de mi creencia de que Jesús es el Cristo. En los Getsemanís de la vida que todos tenemos, y con frecuencia en mi llamamiento actual, me he arrodillado para acudir en busca de ayuda con un espíritu humilde al único lugar que podía hacerlo. A menudo agonizaba en el espíritu, suplicando a Dios de todo corazón que me sostuviera en la obra que he llegado a apreciar más que la vida misma. En ocasiones he sentido la terrible soledad de las heridas del corazón, de la intensa agonía, los bofetones de Satanás y el consuelo cálido y protector del Espíritu del Maestro. También he sentido la abrumadora carga de las dudas personales por considerarme incapaz e indigno, el momentáneo sentimiento de estar desamparado para ser luego fortalecido más de lo que esperaba. He ascendido a un monte Sinaí espiritual docenas de veces en busca de comunicación y de instrucciones. Ha sido como si ascendiera penosamente un casi verdadero monte de la transfiguración, y en ocasiones he sentido gran fortaleza y poder en la presencia del Divino. Este sentimiento sagrado y especial ha sido una sustentadora influencia y a menudo un compañero íntimo. Al servir en el llamamiento del Santo Apostolado, considero que soy un hombre muy común. Aún así, reconozco con agradecimiento un don especial. Tengo el conocimiento certero de que Jesús de Nazaret es nuestro Salvador divino. Yo sé que Él vive. Sé que mediante la agonía inexpresable de la expiación, los hombres y las mujeres, si se arrepienten, pueden ser perdonados de sus pecados. Debido al milagro de la resurrección, todos resucitarán. Siento su amor y me asombra el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Me pregunto cuántas gotas de sangre se derramaron por mí. Este es el testimonio que doy de Él. Sí, en el nombre de Jesucristo. Amén. Presenciamos hoy el hermoso y restaurado edificio Grandin, situado en Palmyra, Nueva York. La restauración del edificio Grandin ha cumplido su objetivo: mantener la integridad histórica del edificio y permitir que el visitante se vea envuelto en la historia de la época.
Aquí es donde se publicó la primera edición del Libro de Mormón, con un total de 5,000 ejemplares, un número inusualmente elevado para los negocios de imprenta rurales. El señor Grandin había adquirido una imprenta en Nueva York. La imprenta presentaba una nueva tecnología, mejor que las otras de la época, y ofrecía al profeta José Smith la posibilidad de imprimir el Libro de Mormón en un sitio cercano a su hogar. Demos vuelta a las páginas de la historia para apreciar más plenamente una de las más grandes maravillas de la civilización, a saber, el advenimiento de los caracteres de imprenta móviles. Antes de que Gutenberg descubriera las posibilidades de los caracteres móviles, todo se imprimía con una pluma, letra por letra, línea por línea, página por página. El señor Grandin publicó el Libro de Mormón con caracteres de imprenta móviles. Fue arreglado laboriosamente por las manos del talentoso tipógrafo que aprendió de memoria y por experiencia cada tipo de carácter, estilo y tamaño disponible. Luego que se formaba la página, se colocaba la tinta y se imprimía, y así quedaba lista para la encuadernación. El Señor sacó a luz el Libro de Mormón en un periodo en que los métodos de impresión realzarían su distribución en todo lugar. Hoy las imprentas modernas permiten a la Iglesia publicar y distribuir muchos millones de ejemplares del Libro de Mormón al año. Permítanme compartir con ustedes una experiencia que tuve hace muchos años en el sur de los Estados Unidos, cuando después de una conferencia de estaca, una mujer se me acercó y me preguntó, ¿conoce al elder Delbert Stapley? Le respondí que éramos apóstoles del Señor y que servíamos juntos en la obra del Maestro. Entonces ella me dio un ejemplar del Libro de Mormón que contenía una inscripción y la firma de Delbert Stapley. Señaló que el libro había sido dado a su abuela cuando el elder Stapley era un joven misionero y agregó, ¿puede darle este libro al elder Stapley y decirle que cientos de descendientes de mi abuela se han convertido por este ejemplar? Y ellos, a su vez, han transmitido el mensaje del Libro de Mormón a otras personas. Le di ese ejemplar firmado del Libro de Mormón al elder Stapley. Él escuchó atentamente cuando le explicaba dónde y cómo se me había dado. Examinó su firma en silencio y dijo, este es uno de los días más felices de mi vida. Mi testimonio personal es que el Libro de Mormón cambia la vida humana. Es, por cierto, otro testamento de Jesucristo. Qué privilegio es estar aquí en el Cerro de Cumorah y reflexionar en los momentos trascendentales que se desplegaron el 22 de septiembre de 1827, cuando el joven labrador y profeta tomó caballo y carruaje y al caer la noche se dirigió al cerro donde recibió un antiguo registro del ángel Moroni. En un tiempo sorprendentemente breve, este joven sin instrucción tradujo un registro detallando 1000 años de historia y luego preparó el Libro de Mormón para la distribución pública. Lo que logró José Smith se cristalizó con un esfuerzo monumental a pesar del espíritu malvado de la crítica. Más tarde, él declaró, pero mediante la sabiduría de Dios, las planchas permanecieron seguras en mis manos hasta que cumplí con ellas lo que se requirió. Cuando el mensajero, de conformidad con el acuerdo, llegó por ellas, se las entregué. Este hermoso lugar del Jardín de Dios atrae en forma literal a millones de visitantes, la mayoría de los cuales vienen a presenciar el espectáculo al aire libre del Cerro de Cumorah. El visitante suele venir con una actitud de curiosidad y parte con el alma conmovida por el Espíritu del Señor. El Libro de Mormón es un nuevo testigo de Jesucristo. Su mensaje se ha esparcido por toda la tierra y lleva a sus lectores al conocimiento de la verdad. Contesta la aguda y universal pregunta mejor formulada por Job de antaño. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Hace muchos años acudí a un llamado que se me hizo a la cabecera de la cama de Robert Williams, un padre joven que yacía moribundo. Su esposa y sus 2 hijos se mantenían a su lado y aunque tratábamos de tener valor, había lágrimas en nuestros ojos.
Robert me preguntó, ¿a dónde irá mi espíritu cuando yo muera? Yo ofrecí una oración en silencio y luego noté que en su mesa de luz había una combinación triple. Tomé el libro y di vuelta unas páginas. De pronto descubrí que, sin esfuerzo de mi parte, me había detenido en el capítulo 40 de Alma en el libro de Mormón, y le leí a Robert estas palabras. He aquí, un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Y los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Al continuar leyendo sobre la resurrección, se irradió su rostro. Una sonrisa adornó sus labios y su cuerpo cansado y enfermo durmió. Entonces me despedí de su esposa e hijos. Volví a verlos en el funeral de Robert Williams. En los preciosos rincones de la memoria, recuerdo esa noche en la que un padre suplicaba por la verdad y escuchó la respuesta a su pregunta desde el libro de Mormón. Fui yo el que leyó las palabras, pero Dios dio vuelta a las páginas. Sí, nuestro Padre Celestial contesta nuestras oraciones en su propio tiempo y a su manera. Doy testimonio apostólico de que Jesús es el Salvador del mundo y de que Él y su Padre se aparecieron al profeta José Smith para dar comienzo a la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y así lo declaro en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Esta es la arboleda sagrada. Este terreno santo es reverenciado por los santos de los últimos días de todo el mundo. Aquí es donde comenzó todo, el milagro de esta gran obra que se ha extendido por toda la tierra. Este es el escenario de la primera visión. Fue aquí donde Dios, el Eterno Padre, apareció junto con su amado Hijo Jesucristo, el Señor resucitado. El Padre, señalando a su Hijo, dijo: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene esa declaración? Aquí estuvo Dios, el Eterno Padre, el Todopoderoso, dando su testimonio en palabras claramente habladas. No se ha dado testimonio más importante ni más convincente del Señor resucitado que este, el de su propio Padre. Las cortinas que habían estado cerradas por siglos ahora se abrían. Una nueva y gloriosa dispensación del Evangelio se iniciaba, presentando aún otras revelaciones maravillosas. Otro testamento de Jesucristo salía a la luz para hablar como una voz que sale desde el polvo. El santo sacerdocio, originalmente otorgado por el Maestro a sus apóstoles vivientes, se restauró sobre hombres vivientes por esos mismos apóstoles ahora resucitados. Siguió una verdadera nube de testigos, con llaves y poderes necesarios para completar la restauración de la iglesia establecida por Jesús, cuando Él caminó sobre la tierra, conocida ahora como la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Aquí, en este mismo lugar, la larga noche de la apostasía se transformó en el glorioso amanecer de una nueva época. Se vio y se escuchó a Dios mismo. Aquí donde nos encontramos, en medio de la tranquilidad de estos árboles, en este, el más sagrado de los lugares, se reveló otra vez la naturaleza de la deidad. La mente despejada y receptiva de un muchacho se convirtió en el instrumento de la revelación que aquí se dio y de las muchas más que seguirían. Siendo yo el 15º sucesor de José Smith y el portador del manto profético que vino sobre él, declaro solemnemente mi testimonio
de que el relato del profeta José de esos eventos es verdadero, que aquí el Padre dio testimonio de la divinidad de su Hijo, de que el Hijo instruyó al joven profeta, y que siguió una serie de acontecimientos que llevaron a la organización de la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual dijo: yo, el Señor, estoy bien complacido. De la realidad y de la personalidad del Dios viviente y de su Hijo, nuestro Redentor, soy testigo reverente y solemne, y hablo estas palabras por el poder del Espíritu Santo, en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Cuánto amo a mi Señor y Salvador Jesucristo. Su comisión divina y su divino amor nos motivan a todos en esta obra. Amo a mis hermanos, todos son leales. Ellos responden sin vacilar a todo llamamiento. Son verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Es Él, Jesucristo, quien está a la cabeza de esta iglesia que lleva su nombre sagrado. Él vela por ella, Él la guía. Estando a la diestra de su Padre, Él dirige esta obra. Unidos y en calidad de sus apóstoles autorizados y comisionados por Él para hacerlo, manifestamos nuestro testimonio de que Él vive y de que vendrá otra vez a reclamar su reino y reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. De esto tenemos la certeza y damos testimonio apostólico en su santo nombre. Sí, el nombre de Jesucristo. Amén.